Henry Petrie era un hombre instruido. Había pasado por varias escuelas técnicas antes de doctorarse en económicas. Había abandonado la docencia en un excelente colegio para hacerse cargo de un puesto administrativo en una compañía de seguros, con la esperanza de aumentar sus ingresos y para comprobar si alguna de sus ideas daban tan buenos resultados en la práctica como en la teoría, y los dieron. La meta que se había establecido era empezar la década de 1980, ocupando un alto cargo en el gobierno federal. La vena visionaria de su hijo no era herencia de Henry Petrie. La lógica de su padre era herencia y completa, y el mundo en que vivía estaba organizado con precisión. En las elecciones de 1972 había votado a Nixon, no porque creyera en su honradez, ya que más de una vez le había dicho a su mujer, Richard Nixon, era un rastrero, sin imaginación y con tanta sutileza como un ratero, sino porque su oponente era un aviador chiflado, que hubiera llevado al país a la ruina económica. Había contemplado la contracultura a finales de los 60 con tolerancia, convencido de que tal movimiento se desmoronaría por sí solo, ya que no tenía una base económica en que afirmarse. Su amor por su mujer y su hijo no era un amor bello. Nadie escribiría jamás un poema a la pasión de un hombre que contaba sus ahorros en presencia de su mujer, pero era firme y sin desviaciones, recto como una flecha, confiaba en sí mismo y en las leyes naturales que regían la física, la matemática, la economía y, aunque en grado un poco menor, la sociología. Escuchó el relato que le hicieron a su hijo y el sacerdote del pueblo mientras tomaba una taza de café y le formulaba lúcidas preguntas en los puntos en que los hilos de narración se enmarañaban o se perdían. Su calma parecía acentuarse con lo grotesco de la historia y con la creciente agitación de June, su mujer. Cuando hubieron terminado casi a las 7 de la tarde, Henry Petrie expresó su veredicto en 4 sílabas, meditadas y tranquilas. Imposible. Mark suspiró y miró a Callahan. Se lo dije. Efectivamente se lo había dicho mientras venían de la rectoría en el viejo coche de Callahan. June se dirigió a su marido. Henry, ¿no te parece que...? Espera. La palabra y la mano levantada silenciaron a la madre de Mark, y se sentó y rodeó a su hijo con el brazo apartándolo de la proximidad de Callahan, sin que el muchacho protestara. Henry Petrie miró cordialmente al padre Callahan. Vamos a ver si podemos enfocarnos como dos personas razonables, este delirio, lo que sea. Tal vez sea imposible, respondió Callahan con la misma cordialidad, pero lo intentaremos. Si estamos aquí, señor Petrie, es porque Barlow les ha amenazado a usted y a su esposa. ¿Es verdad que esta tarde atravesó usted con una estaca el corazón de una muchacha? Yo no. Fue el señor Mears quien lo hizo. ¿El cadáver está allí todavía? Lo arrojaron al río. Si todo eso es verdad, señaló Petrie, han implicado ustedes a mi hijo en un crimen. ¿Se ha dado cuenta de eso? Claro que sí. Era necesario, señor Petrie. Y con que llame usted a Bud Mark al hospital, oh, estoy seguro de que sus testigos le respaldarán, respondió Petrie, sin abandonar su inquietante sonrisa de suficiencia. Es una de las cosas más fascinantes con estas chifladuras. ¿Puedo ver la carta que les dejó ese Barlow? Callahan maldijo para sus adentros. La tiene el doctor Cody, explicó, y agregó como si acabara de ocurrírsele. En realidad tendríamos que ir al hospital de Cumberland. Si habla usted con... Petrie sacudió la cabeza. Antes conversemos un poco más. Estoy seguro de que sus testigos son de confianza, ya se lo he dicho. El doctor Cody es nuestro médico de cabecera y nos gustaría mucho, mucho, a todos. Y también tengo entendido que Matt Bird es irreprochable, como profesor al menos. Pese a todo, terció Callahan. Padre Callahan, se lo plantearé a mi manera. Si una docena de testigos de confianza le contaran que media docena de testigos han visto un escarabajo gigante que se paseaba por el parque del pueblo cantando Dulce Adelina y haciendo ondear la bandera del pueblo de la Confederación, ¿usted les creería? Si estuviera seguro de que los testigos eran de fiar,
y de que no estaban bromeando estaría dispuestos a creerle, sí. Pues en eso diferimos, declaró Petri con una sonrisita. Signo de una mentalidad cerrada, señaló padre Callahan. No, simplemente de una posición firme y convencida. Es lo mismo. Dígame, en la compañía donde usted trabaja, ¿están de acuerdo en que los ejecutivos tomen decisiones basadas en sus propias creencias y no en los hechos? Eso no es lógica. Es movijatería. Petri dejó de sonreír y se levantó. La historia que ustedes me cuentan es inquietante. De eso estoy seguro. Han complicado a mi hijo en algo desatinado y posiblemente peligroso. Tendrá mucha suerte si no terminan antes en los tribunales por esto. Voy a llamar a sus amigos para hablar con ellos. Pienso que después lo mejor será que vayamos a ver al señor Burke al hospital para discutir a fondo este asunto. Qué amable de su parte renunciar a un principio, agradeció secamente Callahan. Petri se dirigió a la sala y tomó el teléfono. Esta vez, al oír el tono de marcar, se encontró con que la línea estaba silenciada. Con el ceño ligeramente fruncido, movió un poco la horquilla. No hubo respuesta. Volvió a dejar el auricular y regresó a la cocina. Parece que el teléfono no funciona, anunció. Se irritó al ver la mirada de temeroso entendimiento que intercambiaban Callahan y su hijo. Puedo asegurarles, dijo con una voz un poco más alterada de lo que era su intención, el servicio telefónico de Salem Slot no le hacen falta vampiros para funcionar mal. Y en ese momento, las luces se apagaron. Jimmy volvió corriendo a la habitación de Matt. El teléfono de la casa de Petri no funciona. Él debe estar allí. Maldición, qué estúpidos hemos sido. El rostro de Matt pareció encogerse. Ben se apartó de la cama. ¿Es que no ven cómo actúa? Masculló el profesor. ¿Con qué habilidad? Si tuviéramos una hora más de luz diurna, podríamos... Pero no, ya es tarde. Tenemos que ir allí, dijo el médico. No, eso no. Por nuestra vida y la mía eso no. Pero ellos están a merced de sus propios recursos. Lo que está sucediendo allí o lo que haya sucedido habrá acabado en el momento en el que llegues. Indecisos, Ben y Jimmy se quedaron en la puerta. Con esfuerzo Matt se enderezó y habló en voz baja pero enérgica. Su egocentrismo es grande y también lo es su orgullo. Sus defectos pueden favorecernos, pero también tiene una gran inteligencia, y debemos respetarla y tenerla en cuenta. Ustedes me mostraron la carta. En ella habla de ajedrez. No me cabe duda de que es un jugador estupendo. No se dan cuenta de que lo que se propone hacer en esa casa podría hacerlo sin cortar la línea telefónica. Si lo ha hecho, es para hacernos saber que una de las piezas blancas está en jaque. Él entiende las fuerzas y sabe que la victoria es más fácil si éstas están divididas y desorientadas. Por haber olvidado eso, se ha apuntado él la primera jugada. Por omisión, el grupo originario ha quedado dividido en dos. Si ahora van a la casa de los Petri, se dividirá en tres. Yo estoy solo y postrado en cama. Soy presa fácil, aunque tenga cruces y libros. Todo lo que necesita es mandar a alguien de sus víctimas, de las que no son todavía muertos vivientes, para que me mate con un arma cualquiera. Entonces no quedarán más que tú y Ben corriendo en la noche hacia su propia destrucción. Entonces se habrá adueñado de Salem Slot. ¿Acaso no lo comprenden? Ben fue el primero en hablar. Sí, admitió. Matt se dejó caer sobre las almohadas. Si hablo así, no es porque tema por mi vida, Ben, tienes que creerme, ni siquiera por la de ustedes. Temo por el pueblo. Pase lo que pase, tiene que quedar alguien que pueda detenerle mañana. Sí, y a mí no me vencerá mientras no haya podido vengar a Susan. El silencio se hizo entre ellos y Jimmy Cody lo rompió. Tal vez salgan indemnes de todas maneras, dijo. Creo que ha subestimado a Callahan, y estoy seguro de que subestima al muchacho.
Ese chico es increíble. No perderemos la esperanza, dijo Mac y cerró los ojos, y se dispusieron a esperar. El padre Donald Callahan estaba de pie en un lado de la paciosa cocina de los Petri, sosteniendo en alto la cruz de su madre, que inundaba la estancia con un resplandor espectral. Del otro lado, junto al fregadero, estaba Barlow, que con una mano inmovilizaba la de Mark a la espalda del chico, en tanto que con la otra le rodeaba el cuello. En medio de ellos, tendidos en el suelo, entre los fragmentos del cristal que había destrozado Barlow al entrar, yacían los cuerpos de Henry y June Petrie. Callahan estaba aturdido. Todo había sucedido con tal rapidez que no podía entenderlo. En un momento estaban discutiendo el asunto racionalmente con Petrie, bajo la brillante sensatez de las luces de la cocina. Y al siguiente se habían visto sumergidos en la insanía que el padre de Mark negaba con tanta calma y tanta comprensiva firmeza. Mentalmente el padre Callahan procuró reconstruir lo sucedido. Petrie había vuelto a informarles que el teléfono no funcionaba. Casi inmediatamente se había quedado sin luz. June Petrie dio un grito. Se oyó caer una silla. Durante unos momentos, todos habían andado a tientas en la oscuridad, llamándose los unos a los otros. Después, la ventana que había sobre el fregadero de la cocina se había roto estrepitosamente hacia adentro, llenando de vidrios el suelo de linóleo. Todo había pasado en menos de 30 segundos. Después, una sombra había entrado a la cocina, y Callahan había conseguido romper el hechizo que lo inmovilizaba. Aferró torpemente la cruz que llevaba al cuello, y tan pronto como sus dedos la tocaron, el cuarto se inundó de una luz sobrenatural. Vio que Mark procuraba arrastrar a su madre hacia la arcada que daba a la sala. Henry Petrie estaba junto a ellos, con la cabeza vuelta, su rostro sereno súbitamente boquiabierto al contemplar esa invasión absolutamente ilógica. Y tras él, alzándose sobre todos ellos, la pálida mueca de un rostro que parecía sacado de un cuadro de Frazetta y que al sonreír dejó al descubierto los largos y agudos colmillos. Los ojos enrojecidos parecían las calderas del infierno. Las manos de Barlow se extendieron. Apenas si Callahan tuvo tiempo de advertir que esos dedos lívidos eran largos y sensibles, como los de un concertista de piano, hasta aferrar la cabeza de Henry, Petrie y la de June, para hacerlas chocar con un crujido estremecedor. Los dos se habían desplomado sobre el suelo, demostrando así que la primera amenaza de Barlow se había cumplido. Mark dejó escapar un grito desgarrador y sin pensarlo se arrojó contra Barlow. «¡Y por fin vienes!», había exclamado Barlow con tono de buen humor y una voz profunda y poderosa. Mark, que le había atacado en un impulso, quedó instantáneamente atrapado. Con la cruz en alto, Callahan se adelantó. La mueca de triunfo de Barlow se convirtió en un rictus de agonía. Se tambaleó mientras retrocedía hacia el fregadero, arrastrando al niño delante de sí. Los pies de ambos crujían al pisar los cristales rotos. «En el nombre de Dios», empezó Callahan. Al oír aquello, Barlow dejó escapar un grito, como si le hubieran azotado. Con una mueca que dejaba ver el brillo maligno en sus colmillos, los músculos del cuello se marcaban con enérgica nitidez. «¡No te acerques!», gritó. «¡No te acerques! Porque le cortaré la yugular y la carótida al chico antes de que puedas respirar siquiera». Mientras hablaba, el labio superior dejaba ver los largos caminos aguzados como agujas, y al terminar, su cabeza descendió con la ávida velocidad de una serpiente, pasando a 1 centímetro del escaso cuello de Mark. Callahan se detuvo. «¡Atrás!», ordenó Barlow volviendo a sonreír. «Tú de tu lado de la mesa y yo del otro, ¿eh?». Callahan retrocedió lentamente, siempre sosteniendo su cruz al nivel de los ojos, de manera que podía mirar por encima de sus brazos. Parecía que en la cruz latiera un fuego encadenado, y su poder le levantaba el brazo hasta hacer que sus músculos temblaran. Los dos
se enfrentaron. «Juntos por fin», exclamó Barlow sonriente. Su rostro era enérgico e inteligente, y de cierta manera extraño y repulsivo, bello. Sin embargo, según como le diera la luz, parecía casi afeminado. ¿De dónde había visto Callahan un rostro así? El recuerdo volvió en ese momento, el de mayor terror que hubiera vivido. La cara del señor Flip, su propio monstruo personal, eso que durante el día se ocultaba en el armario y que salía después de que su madre hubiera cerrado la puerta del dormitorio. No le dejaba mantener una luz encendida de noche, y que sus padres estaban de acuerdo en que la manera de superar esos miedos infantiles era hacerle frente. Y todas las noches, cuando la puerta se cerraba suavemente y los pasos de su madre se perdían en el vestíbulo, la puerta del armario se entreabría y él podía percibir, o lo veía realmente, el delgado rostro blanco y los ojos ardientes del señor Flip. Y ahí estaba otra vez, fuera del armario, mirando fijamente por encima del hombro de Mark, con su blanca cara de payaso, de ojos fascinantes y labios rojos y sensuales. ¿Y ahora?, preguntó Callahan. Su voz no parecía la suya. No apartaba la vista de los dedos de Barlow, esos dedos largos y sensibles, cubiertos de pequeñas manchas azules que oprimían levemente la garganta del chico. Eso depende. ¿Qué estás dispuesto a dar a cambio de este desgraciado? Mientras hablaba, le retorció las muñecas a Mark, con la esperanza de cerrar su pregunta con un alarido. Pero Mark no le dio el gusto. Salvo el súbito silbido del aire al escapársele entre los dientes apretados, se mantuvo en silencio. «Ya gritarás», le susurró Barlow, cuyos labios esbozaban una mueca de odio feroz. «Ya gritarás hasta que te estalle la garganta». «Déjalo ya», le ordenó el padre Callahan. «¿Y por qué?» El odio se borró de su cara y una sombría sonrisa resplandeció en su lugar. «¿Quieres que perdone al chico, que lo deje para otra noche?» «Sí». Con una suavidad que era casi como un ronroneo, Barlow volvió a hablar. «Entonces, ¿tú arrojarás esa cruz y nos enfrentaremos en las mismas condiciones, blanco contra negro? ¿Tu fe contra la mía?» «Sí», repuso Callahan, ya no con tanta firmeza. «Pues hazlo». Los labios se le movieron en un gesto de anticipación. La frente le brillaba bajo la espeluznante luz que iluminaba la escena. ¿Y confiar en que tú le dejes ir? Menos tonto sería meterme una serpiente de cascabel en la camisa, confiado de que no me mordiera. «Pues yo confío en ti, mira». Dejó en libertad a Mark y se mantuvo inmóvil, levantando en el aire las dos manos. Por un momento el chico se quedó quieto, incrédulo, y después corrió hacia sus padres. «¡Corre, Mark!», gritó Callahan. «¡Huye!». Mark miró con ojos oscurecidos y enormes. «Creo que están muertos». «¡Corre!». Lentamente, el chico se puso en pie y se volvió hacia Barlow. «Pronto, hermanito», le dijo éste, casi con benignidad. «Dentro de poco, tú y yo...». Mark le escupió la cara. A Barlow se le cortó el aliento y su rostro se llenó de una furia irreprimible. Callahan vio en sus ojos una crueldad más negra que la del propio infierno. «Me has escupido», balbució Barlow. Su cuerpo, tembloroso, se mecía en cólera. Vacilante se adelantó un paso, con la inseguridad de ciego. «¡Atrás!», le gritó Callahan volviendo a adelantar la cruz. Barlow gimió y levantó las manos delante de la cara. Los destellos de luz tenían un resplandor enceguecedor, y si se hubiera atrevido a acorralarlo, en ese momento Callahan podría haberle derrotado. «Te mataré», prometió Mark, y desapareció, como un remolino de aguas siniestras. Pareció que Barlow aumentara de altura. Su pelo, peinado hacia atrás, daba la impresión de flotar alrededor del cráneo. Llevaba un traje oscuro, con corbata de bordeos, impecablemente anudada, y a los ojos de Callahan se aparecía como parte de la oscuridad que le rodeaba. En la profundidad de las órbitas, los ojos ardían con un resplandor sombrío y maligno, como tizones. «Ahora cumple tu parte del trato, charlatán». «Soy un sacerdote»,
le espetó Callahan. Barlow le hizo una pequeña reverencia burlona. Sacerdote, repitió con tono de desprecio. Callahan estaba indeciso. ¿Por qué arrojar la cruz? ¿Ahuyentarle? ¿Salvar la situación por esta noche y mañana? Pero en su mente, algo más profundo le advertía que rehuir el compromiso del vampiro era arriesgarse demasiado. Si no se atrevía a separarse de la cruz, eso sería como admitir... ¿Admitir qué? Si las cosas no se desarrollan con tanta rapidez, si tuviera tiempo de pensar, de razonar. El brillo de la cruz estaba extinguiéndose. Callahan lo miró con ojos dilatados. En el vientre, el miedo se convirtió en una maraña de alambres al rojo. Con un sobresalto, levantó la cabeza para mirar a Barlow, que se le acercaba lentamente a través de la cocina, con una sonrisa amplia, casi voluptuosa. ¡Atrás!, bramó roncamente Callahan, mientras a su vez retrocedía. «Te lo ordeno en nombre de Dios». Barlow se rió en su cara. El resplandor de la cruz no era más que una débil luz, vacilante, cruciforme. Las sombras habían vuelto al rostro del vampiro, haciendo de sus rasgos una máscara extraña y cruel, dibujada con líneas y triángulos bajo los pómulos salientes. Callahan retrocedió un paso más y chocó contra la mesa de la cocina. Del otro lado solo estaba la pared. «Y entonces ya no tienes a dónde ir, ¿eh?», murmuró Barlow. En sus ojos sombríos bullía una alegría infernal. «Qué triste es vacilar la fe de un hombre. Oh, sí». La cruz tembló en la mano de Callahan, y de pronto su luz terminó de desvanecerse. No era más que un trozo de yeso que su madre había comprado en una tienda de recuerdos de Dublín, probablemente a un precio ínfimo. El poder que antes había comunicado a su brazo, un poder suficiente para derribar paredes y partir piedras, había desaparecido. Los músculos recordaban su palpitación, pero no podía reproducirla. Desde las tinieblas, Barlow tendió la mano y le arrebató la cruz de entre los dedos. Callahan lanzó un grito de agonía, el grito que sin llegar jamás a la garganta, había vibrado en el alma de aquel niño de antaño, a quien todas las noches dejaban solo con el señor Flip, que desde el armario entreabierto lo espiaba por entre los postigos del sueño, y el ruido que siguió le acosaría por el resto de su vida. 2 chasquidos secos, mientras Barlow rompía los brazos de la cruz, y el ruido con que los trozos cayeron al suelo. «Dios te maldiga», gritó. «Pasó el momento del melodrama», dijo desde las tinieblas con tristeza casi la voz de Barlow. «Ya no es necesario. Tú has olvidado la doctrina de tu propia iglesia, ¿no es así? La cruz, el pan y el vino, el confesionario, no son más que símbolos sin fe. La cruz no es más que madera, el pan, trigo cocido y el vino, uva fermentada. Si hubieras arrojado la cruz, podrías haberme vencido otra noche. En cierto modo yo esperaba que fuera así. Hace muchísimo tiempo que no me enfrento con un contrincante de peso. El chico vale 10 veces más que tu falso cura». De pronto, surgió de la oscuridad unas manos de fuerza sorprendente se apoderaron de los hombros del padre Callahan. «Creo que ahora recibirás el gozoso, el olvido y la muerte. Para los muertos vivientes no hay recuerdos. No hay más que hambre y la necesidad de servir al amo. Yo podría valerme de ti enviándote entre tus amigos, pero no lo necesito. Si no estás para ayudarles, no pueden mucho, y el chico le contará lo que ha pasado. Tal vez haya un castigo más adecuado para ti, cura». Trató de escabullirse, pero las manos le sujetaban con fuerza. Después una mano le soltó. Se oyó el susurro de una tela al correr sobre la piel desnuda, y después algo que rascaba. Las manos se dirigieron al cuello de Callahan. «Ven, falso sacerdote, aprende lo que es una verdadera religión. Toma mi comunión». Una horrible oleada de comprensión inundó a Callahan. «No, no, no». Pero las manos eran implacables. Le atraían la cabeza hacia adelante,
hacia adelante. Ahora, sacerdote, susurró Barlow, y le oprimió la boca contra la hedionda piel de su garganta helada, donde latía una vena abierta. Callahan retuvo el aliento durante lo que le pareció una eternidad, debatiéndose inútilmente, manchándose de sangre las mejillas, la frente y el mentón, y finalmente bebió. Ann Norton se bajó del automóvil y echó a andar a través del aparcamiento del hospital, dirigiéndose a las brillantes luces de la recepción. En el cielo las nubes habían escamoteado las estrellas y pronto empezaría a llover. Ann no levantó los ojos para mirar las nubes. Caminaban como una autómata, mirando directamente al frente. Su aspecto era muy diferente del de la dama que había conocido a Ben Mears, aquella primera noche que Susan la invitó a comer con su familia. Una dama de mediana estatura, vestida con una túnica de lana verde que no proclamaba riquezas, pero que hablaba de holgura material. Una dama que no era hermosa, pero que se cuidaba y era agradable a la vista, con el pelo gris recientemente ondulado. La mujer ahora llevaba las piernas desnudas y sin el disfraz de las medias. Las varices se destacaban inequívocamente. Llevaba una raída bata amarilla sobre el camisón y el viento le alborotaba el pelo en desordenados mechones. Tenía el rostro pálido y oscuros círculos de sombra se le dibujaban bajo los ojos. Ya se lo había dicho a Susan, ya la había prevenido sobre ese Mears y sus amigos, le había alertado sobre el hombre que le había asesinado. A instancias de Matt Burke había sido una confabulación, sí. Ann Norton lo sabía. Él se lo había contado. Se había pasado todo el día enferma y con sueño, casi sin poder levantarse de la cama. Y después, de mediodía, cuando había caído en esa pesada somnolencia, mientras su marido iba a responder las estúpidas preguntas del formulario para denunciar personas desaparecidas, él se había aparecido en un sueño. Tenía un hermoso rostro, autoritario y arrogante. La nariz tenía algo de halcón, el pelo le descubría ampliamente la frente, y su boca firme y fascinante ocultaba unos dientes blancos que le hacían estremecer cuando él sonreía, y los ojos tan rojos y con esa cualidad hipnótica. Cuando él miraba con esos ojos, Ann no podía apartar la vista ni quería. Él se lo había contado todo, y él le había dicho lo que debía hacer, asegurándole que cuando lo hubiera hecho, podría estar con su hija, y con tantos otros, y con él. A pesar de Susan, a quien Ann quería agradar era él, para que le diera lo que ella necesitaba con tanta avidez, el toque, la penetración. Llevaba en su bolsillo un revólver 38 de su marido. Entró en la recepción y se dirigió al escritorio de la recepcionista. Si alguien intentaba detenerla, ya sabría hacerse valer. Y no con disparos. No era cuestión de disparar hasta que hubiera llegado a la habitación de Burke. Él se lo había dicho. Si la atrapaban y la detenían antes de que hubiera hecho el trabajo, él no volvería a visitarla, a darle besos ardientes en la noche. En el escritorio había una chica joven, de cofia y uniforme blanco, que resolvía un crucigrama al suave resplandor de la lámpara que la iluminaba desde la consola. Por el pasillo, dándole la espalda, se alejaba un asistente. La enfermera de guardia la miró con una sonrisa profesional cuando oyó sus pasos, pero la sonrisa se fumó al ver que la mujer, de ojos alucinados, que se le acercaba vestida con ropa de cama, aunque inexpresivos esos ojos, tenían un brillo extraño y le daban el aspecto de un juguete que alguien hubiera puesto en movimiento. Una paciente tal vez que andaba extraviada. Señora, ¿sí? Ann Norton sacó del bolsillo el arma, como un asesino a sueldo, y apuntó a la cabeza de la enfermera. Vuélvete, le dijo. La boca de la muchacha se contrajo y con un movimiento convulso inspiró aire. No grites. Si lo haces te mataré. La chica había palidecido. Vuélvete. Lentamente la enfermera se levantó y se volvió. Ann Norton tomó por el cañón el 38,
se preparó para descargar la culata en la cabeza de la enfermera. En hizo preciso instante una patada en los pies la derribó. El revólver salió volando. La mujer, envuelta en la raída bata amarilla, no gritó, sino que emitió un gemido largo y agudo, casi plañidero, como un cangrejo. Se arrastró hacia el arma, en tanto que el hombre que estaba tras ella, con aspecto perplejo y asustado, se precipitaba también a tomar el arma. Cuando vio que ella sería la primera en alcanzarla, la envió de un puntapié a través de la alfombra. ¡Eh! Vociferó. ¡Socorro! Ann Norton le miró por encima del hombro, sin dejar de emitir su silbido, el rostro desencajado, en una tensa mueca de odio, y después trató de alcanzar el revólver. El asistente, que se había acercado corriendo, miró con estupor la escena, y después se apoderó del arma, que estaba casi a sus pies. ¡Por Dios! Exclamó. Si está cargada. Ann se precipitó sobre él. Sus manos le rasgaron la cara. Mientras el sorprendido asistente trataba de impedirle alcanzar el revólver sin dejar de gemir, la mujer trató de arrebatárselo. Otro hombre consiguió inmovilizarla. Más tarde declararía que al sujetarla le había parecido agarrar una bolsa llena de serpientes. Bajo la bata el cuerpo era cálido y repulsivo, y no había músculo que no se contrajera y retorciera. Mientras Ann luchaba por soltarse, el asistente le asestó un puñetazo en la mandíbula y la mujer se desplomó. El asistente y el hombre se miraron. La enfermera a cargo de recepción gritaba con todas sus fuerzas, cubriéndose la boca con las manos, y sus gritos tenían un extraño efecto de sirena de niebla. ¿Pero qué clase de hospital es este, caramba?, preguntó el hombre. Que me aspen si lo sé, masculló el asistente. ¿Qué demonios ha pasado? Yo iba a visitar a mi hermana que acaba de tener un bebé cuando vino este chico a decirme que acababa de entrar una mujer con un revólver y... ¿Qué chico? El hombre, que había ido a visitar a su hermana, miró alrededor. El vestíbulo de recepción iba llenándose de gente, pero todos parecían normales. Ahora no lo veo, pero estaba aquí. ¿El arma estaba cargada? Sin duda, afirmó el asistente. Pero, ¿qué clase de hospital es este, caramba?, volvió a preguntar el hombre. Habían visto a dos enfermeras corriendo en dirección a los ascensores, y se había oído un vago alboroto procedente de las escaleras. Ben miró a Jimmy, y éste se encogió de hombros. Matt dormitaba con la boca abierta. Ben cerró la puerta y apagó las luces. Jimmy se agazapó a los pies de la cama de Matt, y cuando oyeron que los pasos vacilaban del otro lado de la puerta, Ben se colocó junto a ella alerta. Al ver que se abría y que se asomaba una cabeza, le aplicó un puñetazo, mientras con la otra mano le ponía la cruz frente a la cara. ¡Suéltame! Instantáneamente se encendió la luz del techo y vieron a Matt, sentado en la cama, mirando con ojos parpadeantes a Mark Petrie, que se debatía en los brazos de Ben. Jimmy se levantó para correr hacia el chico, pero de repente vaciló. «Levanta el mentón». Mark obedeció mostrándole a los tres que no tenía marcas en el cuello. Jimmy suspiró. «Hijo, jamás en mi vida me he alegrado tanto de ver a nadie. ¿Dónde está el padre?» «No lo sé», respondió Mark. «Barlow me atrapó. Mató a mis padres. Están muertos. Mis padres están muertos». Golpeó sus cabezas una contra la otra. Los mató. Después me atrapó y dijo al padre Callahan que si él le prometía arrojar su cruz me dejaría ir. El padre Callahan lo prometió y yo escapé, pero antes de huir le escupí. Le escupí y voy a matarlo. De pie ante la puerta, se tambaleaba. Tenía la frente y las mejillas arañadas por las ramas. Había venido corriendo por el bosque, por la senda donde tiempo atrás Danny Glick y su hermano habían encontrado su destrucción. Al vadear Target Stream, se había mojado los pantalones hasta las rodillas. Después alguien le había llevado en coche, pero no podía recordar quién. Era un coche que tenía una radio encendida, de eso sí se acordaba. Ben sentía la lengua entumecida y no sabía qué decir. «Mi pobre niño», dijo Matt, «mi pobre y valiente niño». Los rasgos de Mark empezaron a aflojarse. Los ojos se cerraron y la boca temblorosa se contrajo de dolor. «Mi madre». Tambaleante dio unos pasos a tientas,
y Ben lo sostuvo en sus brazos, lo envolvió y lo meció mientras las lágrimas anegaban sus ojos. El padre Donald Callahan no sabía cuánto hacía que caminaba en la oscuridad. Había vuelto hacia el pueblo tambaleándose por Jointer Avenue, sin pensar en su coche que quedó aparcado en la casa de los Petri. A ratos andaba por el medio de la carretera, para luego seguir por la acera, vacilante. Un coche se precipitó hacia él con los faros encendidos, mientras hacía sonar el claxon, hasta que en el último momento viró, haciendo chirriar los neumáticos en el asfalto. Cuando ya estaba cerca de la parpadeante luz amarilla, empezó a llover. En las calles no había nadie. Esa noche puertas y postigos se habían cerrado en Salem Slot. El restaurante estaba vacío, y en el bar de Spencer, la señorita Coogan estaba sentada junto a la caja registradora, leyendo una fotonovela bajo la luz fría de los tubos fluorescentes. Fuera, bajo el cartel de neón que mostraba el perro azul en la mitad de un salto, un letrero rojo de neón anunciaba autobús. Tenía miedo, imaginó Callahan, y no le faltaría razones para ello. Dentro de ellos había algo que percibía el peligro. Y esta noche, en Solar, se había echado cerrojos durante años que no se habían cerrado. Andaba solo por las calles, él, el único que no tenía nada que temer, el paradójico. Su risa sonó como un sollozo desesperado. A él ningún vampiro le tocaría, a otros tal vez, pero a él no. El amo le había enseñado, y hasta que lo reclamara estaría en libertad. La iglesia de St. Andrew se elevaba ante él. Un momento de vacilación. Después echó a andar por la senda. Entraría a rezar, pasaría toda la noche en oración si era necesario, y no rezaría al nuevo Dios, al Dios de los guetos y la conciencia social y la medicina gratuita, sino al Dios de antaño, al que por mediaciones de Moisés había proclamado que no toleraría la existencia de hechiceros y que había otorgado a su hijo el poder de levantarse entre los muertos. Una segunda oportunidad, Dios, toda mi vida para la penitencia a cambio de una segunda oportunidad. Torpemente subió los escalones. El hábito enfagnado en su boca y el sabor de la sangre de Barlow. Al llegar arriba se detuvo y tendió la mano hacia el picaporte de la puerta central. Al tocarlo, se produjo un relámpago azul que lo arrojó de espaldas. El dolor le recorrió el cuerpo al caer hecho un ovillo sobre los peldaños de granito y rodear hasta el sendero. Tembloroso, con la mano ardiendo, quedó tendido bajo la lluvia. Levantó la mano para mirársela. Estaba quemada. Impuro, balbució. Oh Dios, qué impuro soy. Y se echó a temblar. Aferrándose los hombros con las manos, se estremeció bajo la lluvia, mientras la iglesia se alzaba a sus espaldas, con las puertas cerradas para él. Mark Petrie estaba sentado en la cama de Matt, en el mismo sitio donde se había sentado Ben cuando él y Jimmy entraron. Mark se había enjugado las lágrimas con la manga de la camisa, y aunque tenía los ojos hinchados y enrojecidos, aparentemente se dominaba. Tú sabes, la situación de Salem Slot es desesperada, ¿verdad?, le preguntó Matt. El chico asintió. Y en este momento sus muertos vivientes están recorriéndola como serpientes, continuó sombríamente Matt, ganando a otros para sus filas. Esta noche no podrán apoderarse de todos, pero mañana les espera una misión terrible. Matt, quiero que duerma usted un poco, intervino Jimmy. No se preocupe, todos estaremos aquí. No tiene buen aspecto. Esto ha sido un esfuerzo excesivo para usted. Mi pueblo está desintegrándose ante mis ojos, ¿y tú quieres que me duerma? Sus ojos le miraron con una mirada febril desde el rostro consumido. Si quiere estar presente cuando esto acabe, es mejor que ahorre sus fuerzas, le insistió a Jimmy. Se lo digo como médico, diablos. Está bien enseguida. Matt miró a todos. Mañana ustedes deben ir a la casa de Mark. Tendrán que preparar estacas, muchas.
Lentamente fueron comprendiendo lo que eso significaba. ¿Cuántas?, preguntó Ben. Yo diría que por lo menos 300, pero les aconsejo que preparen 500. Es imposible, se opuso Jimmy. No puede ser que haya tantos. Los muertos vivientes están sedientos, respondió Matt, y es mejor que estén preparados. Tienen que ir juntos. No se atrevan a separarse, ni siquiera de día. Es como una cacería. Se trata de comenzar por un extremo del pueblo y llegar hacia el otro. Jamás podremos encontrarlos a todos, objetó Ben, ni siquiera si pudiéramos comenzar con las primeras luces y trabajar hasta la noche. Tienes que intentarlo, Ben. Tal vez la gente empiece a creerles. Algunos los ayudarán si les demuestran que es verdad lo que dicen. Y cuando vuelva a descender la oscuridad, gran parte de su obra estará deshecha. Suspiró. Tenemos que suponer que hemos perdido al padre Callahan y eso es malo. Pero así todos ustedes deben seguir adelante. Tendrán que ser cuidadosos, estar dispuestos a mentir. Si los detienen y encarcelan, eso también servirá a su propósito. Y si no lo han considerado todavía, será mejor que lo hagan. Existen todas las posibilidades de que si alguno de nosotros vive y triunfa, no sea más que para verse procesado por asesinato. Fue mirándoles a la cara uno por uno. Lo que vio en ellos debió de dejarle satisfecho porque volvió a atender a Mark. ¿Tú sabes cuál es la tarea más importante? Sí, respondió Mark. Matar a Barlow. Matt sonrió débilmente. Me temo que eso es plantear las cosas al revés. Primero tenemos que encontrarle. Miró al chico. ¿Esta noche no viste algo, no oíste, oliste o tocaste algo que pudiera ayudar a localizarlo? Piénsalo antes de contestar. Tú sabes mejor que nadie la importancia de esto. Matt reflexionó. Ben, no había visto jamás que nadie se tomara una orden tan al pie de la letra. Apoyó el mentón en la palma de la mano y cerró los ojos. Daba la impresión de estar recorriendo minuciosamente hasta el último detalle de la experiencia de esta noche. Nada, dijo por fin sacudiendo la cabeza, después de abrir los ojos y mirar por un momento a sus acompañantes, pese a la decepción que se reflejó en su cara. Matt no cejó. Una hoja pegada en la chaqueta tal vez, un poco de césped en los pantalones, barro en los zapatos, algún hilo que le colgara. Con un gesto de impotencia, aporreó la cama. Por Dios santo, ¿es posible que no tenga un punto débil? De pronto los ojos de Mark se dilataron. ¿Qué?, preguntó Matt tomándole por el codo. ¿Qué es? ¿De qué te has acordado? Tinta azul, dijo Mark. Cuando me rodeaba el cuello, en el brazo, pude ver su mano. Tenía los dedos largos y blancos, y en 2 dedos tenía manchas de tiza azul. ¿Tiza azul?, repitió pensativamente Matt. Debe de estar en algún colegio, conjeturó el adulto. El instituto no es, objetó Matt. Toda la tiza es de la compañía Denison en Portland y ellos solo fabrican tiza blanca y amarilla. Hace años que llevo de ella en la ropa y los dedos. ¿Y las clases de arte?, preguntó Ben. No, en la secundaria no se dictan más que artes gráficas y allí usan tintas, no tizas. Mark está seguro de que era tiza, asintió el chico. Creo que algunos de los profesores de asignaturas científicas usan tizas de colores, pero ¿qué lugar para esconderse tendría en el instituto? Tú lo viste, es un solo piso y todo de cristal. Y entra y sale gente todo el día, lo mismo pasa en el sótano y las calderas. Y detrás del escenario, Matt se encogió de hombros. Ahí está bastante oscuro, pero si la señora Rowling me ha sustituido y están ensayando la comedia, debe de haber mucho movimiento en la zona. ¿Para él sería un riesgo? ¿Y qué pasa con los colegios?, preguntó Jimmy. En los grados inferiores les enseñan a dibujar, y apuesto $100 a que en una de esas cosas que hay más a mano son tizas de colores.
El colegio de Stanley Street, explicó Matt, fue construido con los mismos fondos que el instituto. También moderno y tiene una sola planta con muchas ventanas para que entre el sol. No es el tipo de edificio que le gustaría frecuentar a nuestro amigo. Ellos prefieren los edificios viejos, llenos de tradición, oscuros y húmedos como el colegio de Brook Street, completó Mark. Sí, Matt miró a Ben. El colegio de Brook Street es un edificio de madera con 3 pisos y sótano, construido más o menos en la misma época que la casa de los Marsden. En el momento de aprobar la construcción se habló en el pueblo de que correría un constante riesgo de incendio. Esa fue una de las razones de que se dedicaran a edificar el nuestro. 2 o 3 años antes se había incendiado un colegio en New Hampshire. Lo recuerdo, murmuró Jimmy. ¿No fue el Cobb's Ferry? Sí, 3 niños murieron carbonizados. ¿El colegio de Brook Street todavía funciona?, preguntó Ben. Solo en planta baja, donde se dictan los 4 primeros cursos. Los otros 2 pisos están llenos de aulas vacías, con las ventanas clausuradas, porque los chicos se dedicaban a tirarles piedras. Entonces es ahí, exclamó Ben. Tiene que ser. Eso parece, admitió Matt, que en ese momento daba la impresión de estar muy cansado. Pero suena demasiado simple, demasiado transparente. Tiza azul, murmuró Jimmy con la mirada perdida a lo lejos. No lo sé, suspiró Matt. Realmente no lo sé. Jimmy abrió su maletín negro y sacó un flasquillo de píldoras. Tómese 2 con agua ahora mismo. No, protestó Matt. Hay demasiado que hacer. Demasiado para que corramos el riesgo de quedarnos sin ti, dijo Ben con firmeza. Si ya no tenemos al padre Callahan, ahora el más importante de nosotros eres tú. Haz lo que dice Jimmy. Mark trajo un vaso de agua del cuarto de baño y Matt obedeció de mala gana. Eran las 10:15. Se hizo el silencio en la habitación. Ben pensó que Matt parecía muy viejo y muy gastado. Su pelo blanco estaba más ralo y seco. En unos pocos días su rostro aparentaba haber quedado marcado por las penurias de toda una vida. En cierto modo, pensaba Ben, era de esperar que cuando por fin llegaran problemas y graves, a su vida asumieran esa tenebrosa forma onírica fantástica, preparado como estaba por una existencia decidida al trato con males simbólicos que cobraban vida por las noches, a la luz de la lámpara, para disiparse al amanecer. Me preocupa, comentó Jimmy en voz baja. Creía que el ataque había sido leve, se asombró Ben, que en realidad no había sido siquiera un ataque cardíaco. Fue leve, pero la próxima no lo será. Será grave. Si este asunto no se resuelve pronto, acabará con su vida. Suavemente levantó la mano de Matt para tomarle el pulso. Y eso será una tragedia, concluyó. Junto a la cama de Matt se turnaron para dormir y hacer guardia. La noche pasó sin que Barlow apareciera. Estaba ocupado en otra parte. La señora Coogan leía un relato titulado Trataré de estrangular a nuestro hijo, en la revista Confesiones de la Vida Real, cuando por la puerta entró su primer cliente de la tarde. Jamás había visto una tarde tan muerta. Richie Crockett y sus amigos no habían venido siquiera a beberse una gaseosa. Aunque claro, que a esa gente uno no la echaba de menos. Y Loretta Strachler no había pasado a recoger el New York Times, que seguía pulcramente doblado bajo el mostrador. Loretta era la única persona en Salem Slot que compraba regularmente el Times. Parecía que hasta lo pronunciara en cursiva. Al día siguiente le ponía en la sala de lectura. El señor Laver tampoco había ido después de comer, aunque en realidad eso no era nada extraño. Laver era un viudo que tenía una gran casa cerca de la finca de los Griffin y la señora Coogan sabía perfectamente que no iba a comer a su casa. Cenaba hamburguesas y cerveza en la taberna de Dell. Si para las 11 había vuelto,
Ya eran las 11 menos cuarto. La señorita Coogan sacaría la llave del cajón de la registradora y se encerraría con llave en el drugstore. No sería la primera vez, vaya, pero todos se verían en un lío si apareciera alguien ávido de emborracharse. A veces la señorita Coogan echaba de menos la invasión que seguía las sesiones de cine, antes de que hubieran demolido la vieja sala nórdica que estaba al otro lado de la calle. La gente que le pedía helados con soda, batidos y leche malteada, parejitas que se tomaban de la mano y hablaban de los deberes escolares para el día siguiente. Por más que a veces se hiciera pesado, todo era sano. No eran chicas como Ruthie Crockett y su grupo, siempre riéndose con tontas y adelantando el busto, y que con esos tejanos tan ajustados que marcaban la línea de sus bragas, cuando las llevaban, sus auténticos sentimientos hacia aquellos clientes de antaño, que aunque la señora Coogan lo hubieran olvidado, lo irritaban tanto como los de ahora. Estaban nublados por la nostalgia, de modo que cuando la puerta se abrió, levantó ansiosamente la cabeza, como si esperara ver entrar alguno de aquellos estudiantes de 1964 con su chica, dispuestos a pedirle un batido de chocolate con ración extra de avellanas. Pero un hombre, un adulto, alguien a quien la señorita Coogan conocía pero que no acababa de identificar. Mientras él se acercaba con su maleta al mostrador, algo en su manera de andar o en el porte de la cabeza le permitieron identificarlo. ¡Padre Callahan!, exclamó con sorpresa. Jamás le había visto sin ropas sacerdotales. Ahora vestía unos simples pantalones oscuros y una camisa de algodón azul como un obrero. De pronto se sintió asustada. Su aspecto era pulcro y aseado, pero había algo en su expresión, algo que súbitamente la señora Coogan reconoció el día 20 años atrás, que había regresado del hospital donde su madre acababa de morir de un derrame cerebral, cuando ella se lo comunicó a su hermano. El aspecto de él era un poco como el que tenía el padre Callahan. Su rostro tenía algo de macilento y condenado, y los ojos miraban aturdidos y sin expresión. En la mirada había un ardor consumido y en torno de la boca la piel aparecía roja e irritada, como si se hubiera afeitado con demasiada insistencia o hubiera pasado de largo rato frotándose con la toalla. Quiero un billete de autobús, pidió. Claro, pensó ella. Pobre hombre, alguien ha muerto y acaban de llamarle a la rectoría o como se llame. Muy bien, respondió. ¿A dónde? ¿Cuál es el primer autobús? ¿Hacia dónde? Hacia cualquier parte, fue la respuesta que echó a tierra su teoría. Bueno, no, a ver. Confundida, la señora Coogan recorrió torpemente el horario. A las 11:10 hay uno a Portland, Boston, Hartford y Nueva York. Ese, ¿cuánto? ¿Por cuánto tiempo? Quiero decir, ¿hasta dónde? Su confusión ya no tenía límites. Hasta el final, dijo él con indiferencia y sonrió. La señorita Coogan no había visto jamás una sonrisa tan espantosa y se estremeció. Si me toca, pensó, gritaré con toda mi alma. Es decir, hasta la ciudad de Nueva York, tartamudeó. $29. Con cierta dificultad Callahan se sacó del billetero el bolsillo de atrás y la señorita Coogan advirtió que tenía la mano derecha vendada. Puso ante ella un billete de $20 y dos de uno, mientras ella derribaba un montón de billetes sin marcar. En su intento de tomar uno, cuando terminó de recogerlos, Callahan había agregado $5 más y varias monedas. Ella llenó el billete tan deprisa como le fue posible, pero no había rapidez que fuera suficiente. Sentía la mirada muerta de él. Selló el billete y lo empujó sobre el mostrador para no tener que tocarle la mano. Tendría que esperar afuera, padre Callahan. Dentro de 5 minutos tengo que cerrar. Atropelladamente, amontonó en el cajón de la registradora monedas y billetes sin hacer intento de contarlos. Perfecto, asintió él, y se metió el billete en el bolsillo de la camisa, y sin mirarla añadió: entonces, Yahvé puso una marca a Caín para que nadie le encontrara y le matara. Y Caín se alejó de la presencia de Yahvé y se fue a vivir al país de Nod, al oriente del Edén. Eso dice la escritura, señorita Coogan, la escritura más cruel de la Biblia. ¿De veras?
preguntó ella. Pero me temo que tengo que dejarlo salir, padre Callahan. El señor Laverne estará aquí dentro de un minuto y no le gusta que... Claro, asintió él y se dio la vuelta para irse. Pero se detuvo y se volvió a mirarla. La señorita Coogan se estremeció bajo aquella mirada. Usted vive en Falmouth, ¿no es verdad, señorita Coogan? Sí. ¿Viaja en su propio coche? Sí, sí, claro. Tengo que insistir en que espere afuera el autobús fuera de... Esta noche váyase a casa sin demora, señorita Coogan. Asegure todas las puertas de su coche y no se detenga a recoger a nadie. No se detenga, aunque sea alguien que usted conoce. Yo jamás subo a mi coche a autopistas, declaró virtuosamente la señorita Coogan. Y cuando llegue a casa, no vuelva a Salem Slot, prosiguió Callahan. Ahora las cosas andan mal en Solar. No sé a qué se refiere, balbuceó ella. Pero tendrá que salir afuera a esperar el autobús. Sí, está bien. Callahan salió. Súbitamente la señora Coogan adquirió conciencia de lo silencioso que estaba el drugstore, de lo impresionante de ese silencio. ¿Es posible que nadie hubiera entrado desde el anochecer excepto el padre Callahan? Pues vaya si lo era. Nadie en absoluto. Ahora las cosas andan mal en Solar. La señorita Coogan empezó a recorrer el local apagando las luces. En Solar, la oscuridad era total. A las 12 menos 10, Charlie Rhodes le despertó de un bocinazo prolongado y se incorporó en su cama. Su autobús, inmediatamente pensó. Malditos mocosos. Los chicos se habían tratado otras veces de hacerle cosas así. Bien los conocía él a esos pequeños miserables. Una vez le habían desinflado los neumáticos y aunque él no vio quién lo hacía, vaya si lo sabía. Había ido a ver a ese maldito subdirector para acusar a Mike Philbrook y a Audie James. Él sabía que eran ellos. ¿Acaso hacía falta verlos? ¿Usted está seguro de que fueron ellos, Rhodes? ¿No se lo he dicho ya, acaso? Y ese idiota no le había quedado con otro remedio. Había tenido que castigarlos. Después, una semana más tarde, el infeliz lo había llamado a su despacho. Rhodes, hoy castigamos a Andy Garvey. Ajá, no me sorprende. ¿Qué hizo? Bob Thomas lo sorprendió mientras estaba desinflando los neumáticos de su autobús. Y había clavado en Charlie Rhodes una larga y fría mirada apreciativa. Bueno, ¿y si había sido Garvey en vez de Phillips y James, qué? Todos andaban juntos. Todos eran unos gamberros, que se merecían que le aplasten los sesos. Y ahora le llega desde fuera el lamento enloquecedor del claxon, agotando su batería. ¡Pum, pum, pum! Hijos de mala madre, masculló, mientras se levantaba de la cama. Se enfundó los pantalones sin encender la luz. Si encendía la luz, los muy cabrones escaparían. En otra ocasión alguien le había puesto una bolsa de vaca en el asiento del conductor, y bastante idea tenía él de quién lo había hecho. Se podía leer en sus ojos. Eso lo había aprendido durante la guerra. Y el asunto de la bosta de vaca lo había arreglado a su manera. Durante 3 días, a más de 6 kilómetros del pueblo, hizo apearse de su autobús a aquel pequeño bastardo. Finalmente el niño se le acercó llorando. Yo no hice nada, señor Rhodes. ¿Por qué me echa del autobús? ¿A llenarme el asiento de bosta le llamas nada? Pero si yo no fui. Por Dios que no fui. Bueno, pero es que había que saber tratarlos. Eran capaces de mentir a su propia madre con una sonrisa en los labios y probablemente lo hacían. Durante 2 noches más siguió haciendo apearse al chico, y por Dios que al final confesó. Charlie lo echó una vez más, por si las moscas, digamos. Y fue entonces cuando Dave Felsen, el de la gasolinera, le dijo que se quedara tranquilo. ¡Bum! Se puso la camisa, y al pasar recogió la vieja raqueta de tenis que tenía en un rincón, a ver si esa noche acababa rompiéndola en algún trasero. Salió por la puerta de atrás y rodeó la casa, hasta llegar al lugar donde se aparcaba el autobús amarillo. Se sentía decidido. Eso era infiltración, lo mismo que en el ejército.
Se detuvo detrás de una mata de adelfas para mirar el autobús. Si los veía, un montón de chiquillos con sombras oscuras tras los cristales, sintió la vieja furia, el odio a los niños como un hielo ardiente, y su mano apretó el mango de la raqueta hasta que esa empezó a vibrar. Ahí estaban asombrados a 6, 7, 8 ventanas de su autobús. Se deslizó por detrás del vehículo hasta la puerta por donde subían los pasajeros. La encontró abierta y súbitamente trepó en un salto de los escalones. Muy bien, quédense donde están, gamberros. Tú, deja ese maldito claxon o te... El chico sentado en el asiento del conductor se volvió. Le dirigió una sonrisa extraviada. Charlie sintió que se le revolvían las tripas. Era Richie Bowden y estaba blanco, tan blanco como una sábana, excepto los carbones negros que eran sus ojos, y los labios de un rojo rubí, y sus dientes. Charlie Rhodes miraba por el pasillo. ¿No ese era Mike Fieldsworth y Audie James? Dios Todopoderoso. Hasta los muchachos de Griffin estaban allí, Hal y Jack, sentados en el fondo, con el pelo lleno de heno. Pero si ellos no viajaban en mi autobús. Mary Kate, Grayson y Bert Tenney, sentados uno junto a otro. Ella en camisón, él con tejanos y una camisa de franela puesta del revés. Y además, con parte de la espalda hacia adelante. Y Danny Glick, pero... Oh, Cristo, si estaba muerto, hacía semanas que había muerto. Un momento, chicos, murmuró, con los labios entumecidos. La raqueta de tenis se le cayó de la mano. Se oyó una especie de resuello y un golpe sordo mientras Richie Bowden, sin dejar de sonreír como un poseso, accionaba la palanca de cerrar la puerta plegable. Y ahora se estaban levantando los asientos, todos. No, les dijo, intentando sonreír. Chicos, comprenden, soy yo, soy Charlie Rhodes, soy... ¡No! Le sonreía con una mueca, extendiendo las manos como si quisiera demostrarles que no era más que las manos sin culpa del viejo Charlie Rhodes, y fue retrocediendo hasta chocar contra el amplio cristal del parabrisas. No, susurró, pero siguieron avanzando sonrientes. No, por favor, y cayeron sobre él. Ann Norton murió en el corto trayecto en el ascensor desde la planta baja al primer piso del hospital. Se estremeció y un hilillo de sangre se le escurrió por la comisura de sus labios. Bueno, comentó uno de los asistentes, ya podemos desconectar la sirena. Eva Miller había estado soñando. Era un sueño raro, sin ser exactamente una pesadilla. El incendio de 1951 bramaba bajo el cielo despiadado que iba virando desde el azul pálido del horizonte a un blanco cruel y ardiente sobre sus cabezas. Desde ese tazón invertido, el sol ardía furiosamente, como una reluciente moneda de cobre. El olor acre del humo lo invadía todo. Todas las actividades se habían interrumpido y la gente estaba inmóvil en las calles, mirando hacia el sudoeste, hacia los pantanos y hacia el noroeste, hacia los bosques. Durante toda la mañana el humo había estado en el aire, pero ahora, a la 1 de la tarde, se podía ver cómo las brillantes arterias de fuego danzaban entre el follaje, más allá de los campos de los Griffin. La brisa que había ayudado a las llamas a saltar una barrera traía ahora a una precipitación de cenizas blancas sobre el pueblo, como nieve de verano. Ralph vivía y había salido a ver si podía salvar el aserradero. Pero en el sueño todo estaba mezclado porque Ed Craig estaba con ella, aunque Eva no había conocido siquiera a Ed hasta el otoño de 1954. Ella estaba mirando el fuego desde la ventana de su dormitorio en el piso de arriba, y estaba desnuda. Unas manos la tocaron desde atrás, ásperas y morenas, sobre la blancura tersa de las caderas, y Eva supo que era Ed, aunque en el cristal no se viera la sombra de su reflejo. Ed, quería decirle, ahora no, es demasiado pronto, nos faltan casi 9 años. Pero las manos de él eran insistentes, le recorrían el vientre. Un dedo jugueteó en el ombligo y después ambas manos se deslizaron hacia arriba,
hasta apoderarse de sus pechos con lasciva osadía. Eva intentaba decirle que estaban en la ventana, que cualquiera que estuviera en la calle podría mirar por encima del hombro y verlos, pero las palabras se negaban a salir y después sintió los labios de él en el brazo, en el hombro, hasta posarse con insistencia lujuriosos en el cuello. Eva sintió la prisión de los dientes y cómo él la mordía. Él mordía y chupaba, absorbiéndole la sangre, mientras ella de nuevo intentaba protestar. No me dejes marcas, que Ralph se dará cuenta. Pero protestar se le hacía imposible. Además ya no quería protestar. A Eva ya no le importaba que alguien pudiera mirar y verlos. Sus ojos se dirigieron soñolientos hacia el fuego, mientras los labios y los dientes de él seguían chupándole el cuello, y Eva vio que el humo era muy negro, tanto como la noche que oscurecía ese cielo ardiente y metálico, convirtiendo el día en la noche. Después se hizo de noche y el pueblo desapareció, pero el fuego seguía crepitando en la oscuridad, pasando por formas fascinantes, calidoscópicas, hasta que le pareció que dibujaba un rostro con sangre, un rostro que tenía nariz de halcón, sus ojos ardientes y hundidos, labios gruesos y sensuales ocultos en la parte por un espeso bigote y el pelo peinado hacia atrás, como el de un músico, descubriendo la frente. El aparador de estilo galés, dijo una voz distante, y Eva supo que era la de él. El que está en el ático, creo que ese nos irá muy bien. Y después arreglaremos lo de las escaleras, hay que estar preparados. La voz se desvaneció. Las llamas se desvanecieron. Solo quedó la oscuridad, y Eva en medio de ella, soñando o empezando a soñar. Pensó oscuramente que sería un sueño dulce y largo, pero amargo y sin luz bajo la superficie como las aguas del Eteo. Otra voz, pero esta era la de Ed. Vamos, cariño, levántate, tenemos que hacer lo que dice. Ed, Ed. Su rostro parecía flotar sobre el de ella. Iba dibujando fuego. No, terriblemente pálido, extrañamente vacío. Sin embargo, Eva le amaba más que nunca. Se moría de ganas de que él la besara. Vamos, Eva. ¿Es un sueño, Ed? No, no es un sueño, no. Por un momento ella se sintió asustada, pero después ya no hubo miedo, sino comprensión, y con la comprensión vino el hambre. Cuando miró el espejo, no vio allí más que el reflejo de su dormitorio silencioso y vacío. La puerta del ático estaba cerrada con llave, y la llave estaba en el cajón de debajo de la cómoda, pero no importaba, y no tenían necesidad de llaves. Como sombras, se deslizaron a través de las puertas. A las 3 de la madrugada, la circulación de la sangre se enlentece y el sueño es pesado. El alma duerme en feliz ignorancia de la hora, o bien mira en torno de ella con absoluta desesperación. No hay términos medios. A las 3 de la mañana, a esa vieja puta que es el mundo se le han descascarado los colores alegres, y se ve que le falta la nariz y que tiene un ojo de cristal. La alegría se ahueca y se resquebraja, como en el castillo de Poe, cercado por la muerte roja. El horror se diluye en el aburrimiento. El amor es un sueño. Parkin Gillespie se levantó del escritorio y fue a buscar la cafetera. Tenía el aspecto de un mono delgadísimo, que acabara de sufrir una enfermedad devastadora. Tras él quedaban extendidos los naipes de un solitario. Parkins había oído varios alaridos en la noche, el sonido palpitante de un claxon y en una ocasión el ruido de pies que corrían. No se había asomado a investigar nada de eso. Su rostro enjuto y rígido se veía acosado por las cosas que su intuición le decían que habían pasado allí fuera. Llevaba al cuello una cruz, una medalla de San Cristóbal y el signo de la paz. No sabía exactamente por qué se los había puesto, pero de alguna manera lo consolaban. Estaba pensando que si quería pasar la noche, por la mañana, se iría muy lejos, dejando su placa en el estante junto al llavero. Mabel Wertz estaba sentada a la mesa de la cocina. Tenía delante una taza de café frío.
por primera vez en años, había corrido las cortinas y no había sacado del estuche los binoculares. Por primera vez en 60 años no quería ver ni oír nada. La noche estaba llena de un chismorreo mortal que Mabel no quería escuchar. Bill Norton iba camino del hospital de Cumberland tras haber recibido una llamada que había sido hecha mientras su mujer aún vivía. Tenía una expresión pétrea e inmóvil. Los limpiaparabrisas se movían rítmicamente bajo la lluvia que a cada instante se hacía más intensa. Bill trataba de no pensar en nada. En el pueblo también había personas que dormían o velaban, pero indemnes. La mayoría personas solas, sin familiares ni amigos íntimos en el pueblo. Muchos de ellos no se habían dado cuenta de que estuviera sucediendo nada. Los que velaban, sin embargo, estaban con todas las luces encendidas, y cualquiera que pudiera pasar por el pueblo, y eran muchos los coches que pasaban en dirección a Portland o los pueblos del sur, se extrañaría ante ese pueblecito, tan semejante a los otros que aparecían en la carretera con su extraño espectáculo de viviendas completamente iluminadas. Tal vez el conductor habría disminuido la marcha para comprobar si había algún incendio o accidente, y luego volvería a acelerar sin pensar más en el asunto. Y he aquí lo peculiar. De entre los que velaban en Salem Slot, ninguno sabía la verdad. Tal vez un puñado de ellos lo sospechara, pero incluso esas sospechas eran vagas e informes. Y sin embargo, todos se habían dirigido sin vacilar a los escajones de sus escritorios, a baúles guardados en el ático o a los joyeros en la cómoda del dormitorio, en búsqueda de cualquier símbolo religioso que pudieran poseer. Y lo hacían sin pensarlo, de la misma manera que un hombre que viaja solo en su coche durante una gran distancia va canturreando sin darse cuenta de que lo hace. Lentamente iban andando de habitación en habitación, como si sus cuerpos se hubieran vuelto frágiles y cristalinos, e iban encendiendo todas las luces y jamás miraban por las ventanas. Eso, sobre todo, no miraban por las ventanas, por más que hubiera ruidos o terribles temores, por más espantoso que fuera lo desconocido, había algo todavía peor: mirar cara a cara a la gorgona. El ruido se adentró en su sueño como un clavo que se va insertando en el corazón del roble, con exquisita lentitud, fibra por fibra. Al principio, Reggie Sawyer pensó que soñaba con algo de carpintería, y su cerebro, desde la penumbra frontera entre el sueño y vigilia, colaboró enviándole un lento fragmento de recuerdo de cuando él y su padre clavaban las tablas de la cabaña que habían levantado en Brine Pond en 1960. El sueño fue desembocando en la nebulosa idea de que no estaba soñando, sino oyendo los golpes de un martillo. Después vino la desorientación y Reggie se encontró despierto y advirtió que los golpes seguían sonando en la puerta principal, que alguien descargaba el puño sobre la madera con la regularidad de un metrónomo. Sus ojos se dirigieron primero hacia Bonnie, que yacía a su lado cubierto por las mantas. Después fueron hacia el reloj, las 4:15. Se levantó, salió silenciosamente del dormitorio y cerró la puerta. Encendió la luz del vestíbulo, echó a andar hacia la puerta y de pronto se detuvo. Vaciló. Sawyer miró la puerta de su casa. Nadie llamaba a las 4:15. Si alguien de la familia moría, lo comunicaban por teléfono, no venían a golpear la puerta. En 1968 Reggie había pasado 7 meses en Vietnam. Aquel fue un año muy duro para los norteamericanos en Vietnam, y él sabía lo que era el combate. En aquellos días despertarse era algo tan instantáneo como chasquear los dedos o encender una lámpara. En un momento uno era una piedra, al minuto siguiente estaba en alerta en la oscuridad. Reggie había perdido ese hábito tan pronto regresó a territorio estadounidense, y se enorgullecía de eso. Aunque él nunca lo hubiera dicho, él no era una máquina de demonios. Oprimas el botón A y Johnny despierta.
Oprímase el botón B y Johnny mata unos cuantos amarillos. Pero ahora, de manera inesperada, la incertidumbre y la pesadez algodonosa del sueño se había desprendido de él como se desprende la piel de una serpiente. Y Reggie parpadeó alerta. Había alguien afuera. Sería Brain probablemente lleno de alcohol y dispuesto a vencer o morir por la bella prisionera. Reggie fue hacia la sala y se dirigió al armero que pendía sobre la falsa chimenea. No encendió la luz a tientas. Conocía perfectamente bien ese camino. Bajó la escopeta, abrió y la luz del vestíbulo arrojó un opaco resplandor sobre el bronce de los cañones. Volvió a la arcada que comunicaba con el vestíbulo y se detuvo. Los golpes seguían monótonos, con regularidad pero sin ritmo. «Entre», invitó Reggie Sawyer. Los golpes se detuvieron. Se produjo una larga pausa y después el picaporte giró lentamente, hasta que por fin terminó su recorrido. Cuando la puerta se abrió, ahí estaba Corey Bryant. Reggie sintió que se le detenía el corazón. Bryant seguía vestido con la misma ropa que llevaba la noche que Reggie lo había echado a la calle, solo que ahora las prendas estaban desgarradas y manchadas de barro. Tenía hojas pegadas a la camisa y los pantalones. Un trozo de tierra que le cruzaba la frente destacaba más su palidez. «No te muevas», ordenó Reggie mientras levantaba la escopeta y le quitaba el seguro. «Esta vez está cargada». Pero Corey Bryant siguió avanzando, con sus ojos opacos clavados en el rostro de Reggie, con una expresión mucho peor que el odio. Tenía los zapatos embadurnados de barro que la lluvia había convertido en una especie de cola negruzca, y mientras caminaba, iba salpicando el suelo del vestíbulo. En su andar había algo inexorable y despiadado, algo que daba la impresión de una fría y despiadada falta de misericordia. Los tacones embarrados seguían resonando. No habría orden capaz de detenerlos, ni ruego que pudiera persuadirlos. «Si das un paso más, te vuelo la cabeza», lo amenazó Reggie atónito. Ese tipo estaba más que borracho, estaba completamente loco. Reggie advirtió con súbita claridad que tendría que disparar. «Detente», volvió a decir, esta vez como quien no quiere la cosa. El muchacho, Corey Bryant, no se detuvo. Tenía los ojos fijos en la cara de Reggie, con la avidez mortal y chispeante de un animal embalsamado. Sus tacones seguían resonando con solemnidad. A sus espaldas oyó gritar a Bonnie. «Vete al dormitorio», dijo Reggie, y retrocedió hasta el vestíbulo para interponerse entre ambos. Ahora Bryant no estaba a más de 2 pasos de distancia. Una mano blanca y floja se tendió para aferrar los 2 cañones de la escopeta. Reggie apretó los 2 disparadores. En el estrecho vestíbulo el estampido sonó como un trueno. De los 2 cañones asomaron durante un momento lenguas de fuego. El olor intenso de la pólvora quemada inundó el aire. Se oyó un nuevo y agudo grito de Bonnie. La camisa de Corey se ennegreció y se hizo trizas, desintegrada más que perforada. Pero al abrirse, destrozados los botones, reveló increíblemente intacta la blancura del pescado del pecho y el abdomen de Corey. Los ojos espantados de Reggie recibieron la impresión de que esa carne no era carne en realidad, sino algo insustancial como una cortina de gasa. Después vio que le arrebataba el arma como si las suyas fueran las manos de un niño. Sintió que le levantaba y le arrojaba contra la pared con una fuerza sobrehumana. Las piernas se negaron a sostenerle y Reggie se desplomó aturdido. Bryant pasó junto a él, hacia Bonnie, que se estremecía bajo la arcada, pero sin apartar los ojos del rostro de Corey. Reggie pudo leer la excitación en sus ojos. Corey le miró por encima del hombro y esbozó una sonrisa que era una mueca vacía, como las que dedican los turistas a las calaveras de los animales muertos en el desierto. Bonnie le esperaba con los brazos abiertos. Los 2 se estremecieron. Parecía que sobre el rostro de ella el terror y la lujuria
alternaban como las sombras y la luz del sol al paso de las nubes. —¡Cariño! —gimió Bonnie. Reggie vociferaba. —Llegamos a Hartford —anunció el conductor del autobús a través de la ventanilla. Callahan miró ese lugar desconocido, más desconocido aún bajo la primera luz incierta de la mañana. En Solar, ahora debían de estar regresando a sus madrigueras. —Gracias. Hacemos una parada de 20 minutos. Pueden bajar a comprarse un bocadillo o lo que sea. Callahan sacó torpemente del bolsillo el billetero, que estuvo a punto de caérsele de la mano vendada. Lo raro era que la quemadura ya no le dolía mucho, solo sentía la mano entumecida. Habría sido mejor el dolor. El dolor por lo menos era real. En la boca seguía sintiendo el sabor de la muerte, soso y arenoso, como una manzana pesada. Y eso era todo, sí, y era suficiente. Le tendió un billete de $20. —¿Puede traerme una botella de whisky? —Señor, las reglas. —Y quédese con el cambio, claro. Oiga, no quiero que nadie se emborrache en mi autobús. Dentro de 2 horas estaremos en Nueva York y ahí podrá comprar usted lo que quiera. —Creo que te equivocas, amigo —pensó Callahan. Volvió a mirar su billetero para ver cuánto tenía. 1 de 10, y 2 de 5 y 1 de 1. Sumó el billete de 10 a los 20 y volvió a extender su mano vendada. —Una de medio litro está bien —repitió—, y puede quedarse con el cambio. La mirada del conductor se dirigió a los $30, a aquellos sombríos ojos, y tuvo la impresión de estar hablando con una calavera viviente. Una calavera que por algún motivo ya no sabía sonreír. $30 por medio litro de whisky, oiga, usted está loco. Pero tomó el dinero. Fue hasta la puerta del autobús y allí se dio la vuelta. —Pero tenga cuidado, no quiero que nadie se emborrache en mi autobús. Callahan hizo un gesto de asentimiento, como un niño pequeño que se ha ganado una reprimenda. El conductor le miró por un momento más y luego descendió. —Whisky barato —pensó Callahan—, algo que me queme la lengua y haga arder la garganta, que haga desaparecer ese regusto dulzón y blando, o por lo menos que lo atenúe hasta que encuentre un lugar donde pueda empezar a beber en serio, a beber y beber y beber. Pensó entonces que podía derrumbarse y echar a llorar, pero no le quedaban lágrimas. Se sentía seco y totalmente vacío. Lo único que le quedaba era ese regusto. —Date prisa, conductor. Siguió mirando por la ventana. Al otro lado de la calle había un adolescente sentado en los escalones de un porche. Con la cabeza apoyada en sus brazos, Callahan lo contempló hasta que el autobús volvió a partir, pero el muchacho no se movió. Ben ascendió a la superficie de la vigilia cuando una mano le tocó el brazo. —Hola —le susurró Mark al oído. Ben abrió los ojos y parpadeó un par de veces y miró hacia el mundo a través de la ventana. La aurora había llegado furtivamente en medio de una insistente lluvia otoñal. Los árboles que rodeaban el pabellón situado en el lado norte del hospital estaban ya semidesnudos, y las ramas negras se dibujaban contra el gris cielo como las gigantescas letras de un alfabeto desconocido. La carretera 30, que al salir del pueblo describía una curva hacia el este, estaba brillante como la piel de una foca, y un coche que pasaba con las luces traseras todavía encendidas dejó un maligno reflejo rojo sobre el asfalto. Ben se levantó y miró alrededor. Matt dormía con un ritmo respiratorio regular, aunque superficial. Jimmy también estaba dormido, tendido en el único diván de la habitación. Al ver en las mejillas de este la barba de 3 días, que le daba un aspecto no muy propio de un médico, Ben se pasó la mano por la cara. Raspaba. —¿Es hora de salir, no? —preguntó Mark. Ben asintió con la cabeza. Por su mente pasó la visión del día que se abría ante ellos y que podía traerle muchas cosas desagradables, y sintió deseos de evitarlo. La única manera de cumplir con lo que debían hacer sería no pensar en nada más de 10 minutos de antelación. Miró a Mark y vio en su rostro una ansiedad terrible. Se levantó y fue a despertar a Jimmy.
Jimmy refunfuñó debatiéndose en su diván como un nadador que regresa de aguas profundas. La cara se le contrajo, los párpados aletearon, y al abrirse los ojos reflejaron en un momento un terror inenarrable. Miró a ambos sin reconocerlos. Ah, era un sueño, balbuceó. Mark hizo un gesto comprensivo. El día, murmuró Jimmy. Se levantó, fue hacia la cama de Matt y le tomó la muñeca para tomarle el pulso. ¿Está bien?, preguntó Ben. Me parece que está mejor que anoche, respondió Jimmy. Ben, quiero que salgamos los tres al ascensor de servicio. Por si anoche alguien se fijó en Mark, cuantos menos nos arriesguemos, esto será mejor. ¿No le pasará nada al señor Burke por quedarse solo?, preguntó Mark. Creo que no, contestó Ben. Tendremos que confiar en que se las arregle por su cuenta. Nada le gustaría más a Barlow que mantenernos inmovilizados un día más. Salieron de puntillas al corredor y se dirigieron al ascensor de servicio. A esa hora comenzaba el movimiento de la cocina. Una de las cocineras saludó con la mano a Jimmy. «Hola, doctor». Nadie más le dirigió la palabra. «¿Dónde vamos primero?», anunció Jimmy. «¿Al colegio de Brook Street?» «No», decidió Ben. «Eso lo haremos por la tarde. Ahora habrá demasiada gente allí, Mark. ¿Salen temprano los más pequeños?» «A las 2 de la tarde. Entonces tendremos bastante horas de luz. Vamos primero a la casa de Mark a preparar las estacas». A medida que iban acercándose a Solar, en el buey de Jimmy fue concentrándose una nube de terror casi palpable, y la conversación languideció. Cuando Jimmy salió de la carretera al llegar al gran cartel luminoso que anunciaba Carretera 12, Jerusalem Slot, condado de Cumberland, Ben recordó que por ese camino habían regresado él y Susan la primera noche que salieron juntos, cuando ella había querido ver una película de persecuciones de automóvil. «Qué mal está esto», comentó Jimmy, cuyo rostro infantil estaba pálido y reflejaba cólera y miedo. «Por Dios, si es algo feo que casi se huele». Y vaya si se huele, pensó Ben, aunque el olor era más mental que físico, una especie de emanación psíquica de las tumbas. La carretera 12 está casi desierta. Por el camino pasaron junto al pequeño camión de reparto de leche de Win Purton, abandonado allí. Jimmy le dirigió una mirada interrogante, pero Ben sacudió la cabeza. «Ahí no está». Jimmy se golpeó la pierna con el puño. Pero mientras entraban en el pueblo, Jimmy exclamó con una absurda sensación de alivio: «Miren el bar de Crowsen, está abierto». Y así era. Milt estaba afuera cubriéndose con un plástico sus estantes de periódicos, y junto a él, enfundado en un impermeable amarillo, se veía a Lester Silvius. «Pero no veo ninguno de los demás», comentó Ben. Milt le saludó con la mano y a Ben le pareció distinguir una expresión tensa en el rostro de los dos hombres. En la funeraria de Foreman seguía el cartel de cerrado. También la funeraria estaba cerrada, y la tienda de Spencer, con las cortinas bajas. El restaurante seguía abierto y después de haber pasado frente a él, Jimmy arrimó su Buick a la acera. Delante de la nueva tienda, por encima del escaparate, unas sencillas letras doradas seguían anunciando: «Barlow y Stryker, antigüedades». Y pegado a la puerta, como había dicho Callahan, un letrero escrito a mano con la pulcra caligrafía que todos reconocieron, la misma de la nota que habían leído el día anterior: «Cerrado hasta nuevo aviso». «¿Por qué te detienes aquí?», preguntó Mark. «Por si estuviera escondido ahí dentro», dijo Jimmy. «Es algo tan obvio que tal vez haya pensado que no lo tendríamos en cuenta. Y creo que a veces los aduaneros ponen una marca en los cajones que han revisado con tiza». Dieron la vuelta hacia la parte trasera de la tienda, y mientras Ben y Mark se encorvaban para protegerse de la lluvia, Jimmy, cubriéndose el brazo con su impermeable, rompió el cristal de la puerta. Dentro el aire estaba pestilente y rancio, como si aquello hubiera estado cerrado desde hacía siglos, no unos pocos días. Ben asomó la cabeza por la puerta que daba a la tienda, pero allí no había lugar donde esconderse.
Vengan aquí, llamó Timmy con voz ronca, y Ben sintió que el corazón le daba un vuelco. Jimmy y Mark estaban junto a un largo cajón de tablas, que Jimmy había abierto parcialmente con el extremo hundiendo el martillo que llevaba. Dentro se distinguía una mano pálida y una manga oscura. Sin vacilar, Ben se abalanzó sobre el cajón, mientras Jimmy seguía utilizando el martillo en el extremo opuesto. Ben le advirtió: «Vas a hacerte daño en las manos». Ben no le oía. Rompía a puñetazos las tablas del cajón y las arrancaba, sin pensar en clavos ni astillas. Ahí estaba. Tenía que ser ese siniestro y resbaladizo, y ahora podría hundirle la estaca en el corazón, de la misma manera que la había clavado a Susan ahora. Pero de repente se encontró mirando la palidez del rostro de Mike Ryerson. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó Jimmy. Lo mejor será ir a casa de Mark, reiteró Ben, en cuya voz vibraba la decepción. Ya sabemos dónde está y aún no tenemos ninguna estaca. Descuidadamente volvieron a poner en su lugar los trozos de madera astillada. Deja que te examine las manos, están sangrando, dijo Jimmy. Más tarde, vámonos. Volvieron a rodear el edificio, embargados todos por la inexpresada alegría de estar otra vez al aire libre. Jimmy avanzó por Jointer Avenue y se introdujo en la zona residencial del pueblo, un poco más allá del pequeño centro comercial. Llegaron a la casa de Mark en menos tiempo del que hubieran deseado. El viejo sedán del padre Callahan seguía aparcado en el camino de entrada. Al verlo, Mark palideció y miró hacia otro lado. «No puedo entrar ahí», balbuceó. «Lo siento, pero esperaré en el coche». «No tienes que disculparte, Mark», lo tranquilizó el doctor Jimmy. Aparcó y bajaron del coche. Ben titubeó un momento antes de apoyar la mano en el hombro de Mark. «¿Seguro que estás bien?» «Seguro», afirmó el chico, pero no tenía buen aspecto. Le temblaba el mentón y en sus ojos asomaba una mirada vacía. De pronto se volvió hacia Ben, y sus ojos se volvieron a adquirir expresión, una expresión de dolor, anegados en lágrimas. «Cúbranlo. ¿Quieren? Si están muertos, cúbranlos». «Claro que sí», prometió Ben. «Es mejor así», susurró Mark. «Mi padre habría sido un buen vampiro, tal vez tan bueno como Barlow. Con el tiempo era muy eficiente en todo lo que hacía, demasiado eficiente tal vez». «Trata de no pensar demasiado», le dijo Ben, y sintió que despreciaba aquellas inútiles palabras. Mark levantó la vista y le miró, sonriendo débilmente. «La leña está en el patio de atrás», les dijo. «Vayan deprisa, si usan la sierra de mi padre que está en el sótano». «Está bien», asintió Ben. «Estate tranquilo, Mark, lo más tranquilo que puedas». Él y Jimmy subieron y entraron en la casa. «Callahan no está aquí», dijo el doctor Jimmy después de haber recorrido toda la casa. «Barlow debe de haberlo vencido», se obligó a decir Ben. Miró la cruz destrozada que tenía en la mano, la que el día anterior pendía del cuello de Callahan. No habían encontrado ningún otro rastro de él. La cruz yacía junto a los Petrie. Estaban indudablemente muertos. Les habían golpeado las cabezas unas con otras, con tanta fuerza que les habían partido el cráneo. Ben recordó la fuerza antinatural que había exhibido la señora Glick y tragó saliva. «Vamos», le dijo a Jimmy. «Tenemos que cubrirlos. Lo prometí». Retiraron la funda que protegía del polvo el diván de la sala y con eso los cubrieron. Ben procuraba no mirar ni pensar en lo que estaban haciendo, pero francamente le resultaba imposible. Terminada la tarea, una mano, cuyas uñas cuidadas y esmaltadas proclamaban que eran de June Petrie, siguió asomando por debajo del alegre estampado de la tela, y Ben la empujó hacia adentro con la punta del pie. Con el rostro desencajado bajo la funda, la forma de los cuerpos hizo pensar en las fotos de Vietnam, los muertos en el campo de batalla, los soldados que transportaban horrendas cargas ocultas en sacos de goma negra que tenían un parecido absurdo con las bolsas donde se llevaban los palos de golf.
Después bajaron, cada uno con una brazada de leña de fresno. El sótano había sido dominio de Henry Petrie y reflejaba a la perfección su personalidad. Había 3 luces de gran intensidad y cada una de ellas contaba con una pantalla móvil para que la luz cayera sobre su cepillo mecánico, la sierra, el torno o la pulidora eléctrica. Ben advirtió que Petrie estaba construyendo una casa para los pájaros, que probablemente pensaba poner en el jardín de atrás al llegar la primavera, y el plano que había dibujado como guía para el trabajo estaba extendido, sujeto en los ángulos por pisapapeles de metal fabricados por él mismo. Su trabajo era competente, pero no imaginativo, y lo que estaba haciendo jamás quedaría terminado. Con eso no vamos a ninguna parte, dijo Jimmy. Sí, lo sé. La pila de leña, resopló Jimmy mientras dejaba caer estrepitosamente la leña que llevaba en los brazos. Los leños empezaron a rodar en todas direcciones, mientras él dejaba escapar una risita histérica. Jimmy. La risa prevaleció sobre el intento de hablar de Ben. Vamos, a salir, acaba con eso valiéndonos de una pila de leños al patio de Henry. ¿Qué tal si lo hacemos con patas de sillas o con bat de béisbol? Jimmy, ¿qué otra cosa podríamos hacer? Jimmy le miró. Una especie de casa del tesoro, sugirió. Contar 40 pasos hacia el norte, en el campo de Charles Griffin, y después mirar bajo la gran piedra. Por Dios, podemos irnos del pueblo, eso es lo que podemos hacer. ¿Pero tú quieres irte? ¿Es eso lo que quieres? No. Pero es que no va a ser solamente hoy, Ben. Pasarán semanas antes de que hayamos acabado con todo, si es que alguna vez lo conseguimos. ¿Te sientes capaz de soportarlo? ¿Te sientes capaz de repetir 1000 veces lo que hiciste a Susan? ¿De ahuyentarlos de sus armarios y agujeros, vociferando y retorciéndose, para hundirles una estaca que les atraviese el corazón? ¿Puedes seguir hasta noviembre sin enloquecer? Ben lo pensó. No lo sé, respondió. Bueno, ¿y qué me dices del chico? ¿Te parece que él pueda soportarlo? Acabará para el chaleco de fuerza y Matt morirá. Eso puedo garantizártelo. Además, ¿qué hacemos cuando la poli estatal empiece a husmear en todos lados para descubrir qué demonios es lo que le sucedió a Salem Slot? ¿Qué le decimos? Por favor, esperen un momento, mientras acabo de clavarle esta estaca a este vampiro. ¿Qué dices a eso, Ben? ¿Y qué demonios quieres que diga? ¿Que Cuernos ha tenido un minuto para detenerse a pensar las cosas? Se dieron cuenta de que estaban frente a frente, las narices a escasos centímetros de distancia, gritándose el uno al otro. «¡Hey!», reaccionó Jimmy, «tranquilicémonos». Ben bajó los ojos. «Disculpa. No te preocupes. Estamos en una situación tensa. Sin duda eso es exactamente lo que quiere Barlow». Se pasó una mano por la mata de pelo color zanahoria y miró alrededor. Sus ojos se detuvieron sobre algo que había junto al plano dibujado por Henry Petrie. Un lápiz blando y chato. El carpintero Jimmy lo colgó. «Tal vez la mejor manera sea esta», murmuró. «¿Cuál?» «Tú te quedas aquí, Ben. Empiezas a preparar las estacas. Si nos vamos a meter en esto, tenemos que hacerlo científicamente. Tú serás el departamento de producción. Y Mark y yo formaremos el de investigación. Recorreremos el pueblo en su búsqueda y los encontraremos de la misma manera que encontramos a Mike. Con este lápiz de carpintero marcaremos los lugares donde están. Entonces, mañana será de día, de estacas. ¿Pero no cambiarán de lugar cuando vean las marcas? No lo creo. La señora Glick no daba la impresión de relacionar muy bien las cosas. Creo que se mueven más bien por instinto. Es posible que después de un tiempo empiecen a esconderse mejor, pero al principio la cosa será como pescar en una pecera. ¿Por qué no voy yo? Porque yo conozco el pueblo y el pueblo me conoce, de la misma manera que conocían a mi padre. Hoy la gente que queda viva en Solar estará escondida en su casa. Si tú llamas a la puerta, nadie te abrirá. Si llamo yo, es posible que me abran. Además, yo conozco algunos de los lugares donde pueden ocultarse.
Sé dónde se esconden los borrachos de la zona de los pantanos Marges y hacia dónde se desvían los caminos de tierra. ¿Crees que podrás usar el torno y la sierra? Sí, asintió Ben. Jimmy tenía razón. Sin embargo, el alivio que sintió Ben al no tener que salir a hacerle frente hizo que al mismo tiempo se sintiera culpable. Está bien, adelante. Ya es más de mediodía. Ben se dirigió al torno, pero se detuvo. Si esperas una media hora, tal vez pueda llevarte una docena de estacas. Jimmy se detuvo y bajó los ojos. Creo que mañana será. Como quieras, asintió Ben. Vayan, entonces, y vuelvan alrededor de las 3. A esa hora la escuela estará suficientemente tranquila para que podamos ir a ver qué pasa allí. De acuerdo. Jimmy echó a andar hacia las escaleras. Algo, una idea no muy clara o una inspiración le hizo volverse. Al otro lado del sótano vio a Ben trabajando al resplandor deslumbrante de 3 luces ordenadamente dispuestas en hilera. Ben detuvo el torno y le miró. ¿Algo más? Sí, murmuró Jimmy. Algo que tengo en la punta de la lengua, pero nada más. Ben arqueó las cejas. Cuando me di la vuelta desde la escalera y te vi, fue como si recordara algo. ¿Importante? No lo sé. Se quedó quieto un momento, restregando los pies en el suelo, esperando que volviera el recuerdo. Tenía que ver con la imagen que presentaba Ben, de pie, bajo esas luces, inclinado sobre el torno, pero fue en vano. Cuando se pensaba en una cosa así, lo único que se conseguía era sentirla más distante. Subió por las escaleras, pero se detuvo una vez más para mirar atrás. La imagen le sugería algo obsesivamente familiar, pero que se resistía a volver. Atravesó la cocina, salió y se dirigió al coche. La lluvia se había convertido en una ligera llovizna. El automóvil de Roy McDougall estaba en la entrada del sector de casas prefabricadas en Bend Road, y el hecho de verlo aparcado un día de trabajo hizo que Jimmy temiera lo peor. Él y Mark descendieron del coche. Jimmy llevaba su maletín negro. Subieron por los escalones y Jimmy pulsó el timbre. Como no funcionaba, llamó a la puerta de la casa. Sus golpes no despertaron a nadie, ni en casa de los McDougall, ni en la siguiente, que estaba a unos 20 metros de distancia. Jimmy trató de abrir la puerta, pero estaba cerrada. En el coche tenemos un martillo, dijo. Cuando Mark se lo trajo, rompió el vidrio de la puerta, por encima del picaporte. Luego metió la mano para descorrer el cerrojo. La puerta interior no estaba cerrada, y ambos entraron. El olor era inmediatamente definible y Jimmy sintió que la nariz se le contraía, como intentando rechazarlo. Aunque no era tan intenso como el que había sentido en el sótano de los Marsden, era igualmente repugnante. Un olor a muerte y podredumbre, hedor de humedad y descomposición. Jimmy recordó la época en que de niños él y sus compañeros solían salir en bicicleta durante las vacaciones de primavera, a recoger los envases retornables de cerveza y gaseosas que iban dejando al descubierto el deshielo. En uno de los envases, una botella de naranja Crash, estaba el cuerpo de un ratón silvestre que, atraído por el aroma, se había metido dentro y no había podido salir. Una bocanada de aquel olor pútrido le había obligado a vomitar. Era un olor muy semejante al que ahora les envolvía, en el que una dulzura repugnante y una acidez nauseabunda se mezclaban en una fermentación infernal. Jimmy sintió que se le cerraba la garganta. Están aquí, en alguna parte, dijo Mark. Lo recorrieron todo, sin dejar ningún armario por abrir. A Jimmy le pareció ver algo en el armario empotrado del dormitorio principal, pero no era más que un montón de ropa sucia. ¿No hay sótano?, preguntó Mark. No, pero es posible que haya algún lugar que no se ve a primera vista. Rodearon la casa y vieron una trampilla, que daba un espacio practicado entre los débiles cimientos de la casa. Estaba cerrada con un viejo candado, que se dio después de 5 buenos golpes de martillo. Cuando Jimmy abrió la trampilla, el olor los abofeteó como una ola. «Están aquí», dijo Mark. Al mirar adentro, Jimmy distinguió los pies alineados como los de los cadáveres sobre un campo de batalla. Uno de ellos calzaba botas de trabajo, el otro un par de zapatillas, y el tercero
un par de pies muy pequeños por cierto, aparecía desnudo. «Qué escena tan familiar», pensó absurdamente Jimmy. «¿Dónde estás cuando me hace falta?». Le anegó una sensación de irrealidad. «El bebé», pensó. «¿Cómo podremos hacerle esto a un bebé?». Hizo una marca con la puerta de lápiz de carpintero y volvió a recoger el candado roto. «Espera», dijo Mark. «Sacaré afuera uno de ellos». «¿Sacar? ¿Para qué?». «Tal vez la luz del sol acabe con ellos», dijo Mark, «y así nos ahorraremos el recurrir a las estacas». Jimmy asintió esperanzado. «Está bien, ¿cuál?». «El bebé no», repuso Mark. «El hombre. Tómale el pie». «Bien», dijo Jimmy, que sentía la boca seca. Mark se arrastró boca abajo haciendo crujir con su peso las hojas secas que alfombraban el suelo, y tomó una bota de Rey McDougal y empezó a tirar de ella. Jimmy, que también se había deslizado hacia adentro, raspándose la espalda contra el marco de la trampilla, le imitó, luchando contra la sensación de claustrofobia. Entre los dos consiguieron sacarlo a la luz del día, bajo la casi imperceptible llovizna. La escena que siguió fue estremecedora. Roy McDougal empezó a revolverse apenas la luz cayó de lleno sobre él, como un hombre a quien molestan mientras duerme. De sus poros salió una especie de vapor húmedo, y parecía que la piel se le aflojaba y se volvía amarillenta. Bajo los párpados cerrados, los ojos giraban enloquecidos, los pies daban lentas patadas, como en sueños. Entre las hojas húmedas, su labio superior se encogió y dejó ver los incisivos superiores enormes y agudos, como los de un pastor alemán. Los brazos se agitaban lentamente mientras las manos se cerraban y se abrían. Una de ellas rozó la camisa de Mark y el chico dio un salto atrás con un grito de repugnancia. Roy empezó a arrastrarse lentamente hacia la trampilla. Los brazos, las rodillas y la cara iban horadando surcos en la tierra blanda humedecida por la lluvia. Jimmy observó que había iniciado una respiración dificultosa en el momento en el que el cuerpo recibió la luz, pero se interrumpió tan pronto que McDougal alcanzó la sombra. Lo mismo sucedió con la transpiración. Una vez llegó al lugar donde lo habían sacado, McDougal se dio la vuelta y se quedó inmóvil. «Cierra», pidió Mark con voz estrangulada. «Por favor, cierra». Jimmy cerró la trampilla y volvió a colocar el candado. La imagen del cuerpo de McDougal debatiéndose como una serpiente ofuscada entre la hojarasca no se apartaba de su mente. Jimmy pensó que aunque viviera 100 años jamás habría un momento en que ese recuerdo dejara de estar presente en su memoria.